Vale, disculpad que se ha cortado el vídeo mientras estaba grabando. Entonces, como iba indicando, con length comprobamos la longitud del array, pero para el array list usamos size, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo podemos acceder a un elemento por el índice, ¿no? Vamos a hacer int valor números.get y por ejemplo el índice 0, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es obtener el primer elemento del array list, ¿vale? No me gusta que me salgan estos autocompletar porque me despistan. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el valor de un elemento en un índice concreto? Pues hacemos números set, por ejemplo el 2, y vamos a darle un 44, ¿vale? Vamos a añadir algunos números más. Vale. Otra cosa que podemos hacer, eliminar un elemento por el índice. Entonces hacemos un números.remove y el índice, el 1 por ejemplo. Y por el valor, ¿cómo lo haríamos? Pues números remove integer punto value of, y aquí indicamos, no me olvide el punto y coma, indicamos el valor. Por ejemplo, vamos a hacer el de 32, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos comprobar si el array list contiene un elemento concreto, ¿no? Entonces usamos o no. Bueno, creo que boolean es bastante concreto, ¿no? Entonces hacemos números contains y por ejemplo le pasamos el 12. Devolverá un booleano que dirá true si está, false si no está. ¿Cómo podemos vaciar el array list? Por ejemplo con clear. Con esto limpiamos el array list. ¿Cómo podemos comprobar ahora si el array list está vacío? Pues volvemos a hacer un boolean vacío y hacemos un números is empty. ¿Cómo podemos copiar un array list? Por ejemplo, array list de integer, copia números. Como veis es muy similar a como lo hacíamos en Java, aunque aquí no debemos especificar el tamaño por cuestiones obvias. Es una de las grandes ventajas del array list. Nos puede interesar incluso convertir el array list en un array. Por ejemplo, hacemos integer array números.toArray new integer números size y con esto crearemos un array con los datos del array list. Podemos también, por ejemplo, obtener el índice del primer elemento que encuentre con un valor concreto, ¿no? Haríamos índice igual a números.index of y por ejemplo vamos a hacer 32, aunque ya lo habremos vaciado con todo lo que hemos ejecutado previamente. Y también podemos hacerlo al revés, ¿no? El último dato que encuentre
con ese valor, el último índice. Int último índice. Y sería números.last index of 32. Si tuviéramos varios elementos en el ArrayList que tuvieran el 32, pues este nos encontraría el primero, nos daría el índice del primero que encuentre, y este nos daría el último índice con ese valor. Y creo que hasta aquí es suficiente. Quizá hay un tema que no ha quedado un poco claro, que es el tema de por qué pongo integer y no pongo int. En Java los tipos primitivos son datos básicos, ¿vale? Que representan valores muy simples, ¿no? Como los números enteros int, los caracteres que son char, los números de punto flotante que son float. Esos tipos primitivos no son objetos y no pueden participar en operaciones de la misma forma que sí lo hacen los objetos, ¿vale? Entonces hay situaciones en las que necesitas trabajar con objetos en lugar de tipos primitivos. Por ejemplo, en este caso, el del ArrayList, para almacenar un número entero en una colección, necesitas usar un objeto en lugar del tipo primitivo. Entonces, es aquí donde entran en juego las clases de envoltura, o lo que se conoce en inglés como wrapper. En Java, estas clases se encapsulan, es decir, se envuelven en un tipo primitivo y proporcionan funcionalidad adicional, como métodos y comportamientos de objeto, para trabajar con ellos como si fueran objetos. Como hemos visto, pues no hemos utilizado int, sino que hemos utilizado un integer. Vale. Entonces, en este ejemplo, el integer es la clase de envoltura para el tipo primitivo int, y al almacenar números enteros en el ArrayList se convierten automáticamente en objetos integer. Cuando necesitas obtener el valor de vuelta como un tipo primitivo int, se puede usar el método, por ejemplo, intValue de la clase integer. Y este concepto de envoltura es bastante útil cuando necesitas trabajar con este tipo de objetos de datos primitivos en contextos que requieren objetos. No solamente en los ArrayList, sino en otros tipos de colecciones, de genéricos, de reflexión. Entonces, cualquier duda que haya sobre este tema o sobre cualquier otro tema del ArrayList, creo que hemos definido bastantes funciones, pues estaré encantado de responderlo, crear nuevos vídeos o escribir en comentarios. Y cualquier consulta no tenéis más que dejarla en la caja de comentarios. Gracias por seguirme. El próximo creo que voy a atacar el linked list, creo que será el próximo tipo de dato, muy interesante también, pero ya lo hablaremos en el siguiente vídeo. Un saludo, gracias por seguirme en el canal y suscribiros.